Buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos una vez más para recordar los hechos más importantes de nuestra historia en las últimas décadas. Hoy partiremos de 1984 y nos desplazaremos por la primera parte de los 90, revisando el mandato de 3 gobiernos y los problemas que tuvieron que afrontar. Empezamos con el gobierno del ingeniero León Febres Cordero. ¡Que no habrá sacrificio! Se mantiene la democracia. Dedicarse a la causa de Cristo. Hay que tomar la decisión para poder levantar al Ecuador. Aupado por el Frente de Reconstrucción Nacional, León Febres Cordero Rivadeneira llegó al poder en 1984, tras haber derrotado en segunda vuelta electoral a Rodrigo Borja Ceballos. Una campaña electoral intensa que llegó al cenit cuando ambos candidatos se enfrentaron en lo que se llamó el debate del siglo. Tuve que actuar cuando le entregué la documentación. ¿Se acuerda, doctor Borja? Y se negó a aceptarla. ¿Se acuerda, doctor Borja? Míreme, pues. Míreme. ¿Se acuerda? Muchos dicen que esa noche Febres Cordero no solo ganó el debate, sino la presidencia. Un gobierno de corte neoliberal y autoritario se dejó ver desde el inicio. Con un Congreso opositor se reeditaron las pugnas de poderes que alcanzaron uno de sus puntos más álgidos cuando el 5 de octubre de 1984, y en uso de sus facultades, el legislativo nombró a nuevos magistrados de justicia. Febres Cordero, en desacuerdo, ordenó a la policía impedir el ingreso a la corte de los nuevos jueces supremos. Para el manejo de las finanzas públicas, León Febres Cordero estrenó un grupo de economistas formados en el extranjero, bautizados como los Chicago Boys. Sus recetas incluyeron liberalizar los precios de los productos de primera necesidad, favorecer las exportaciones y permitir la flotación de divisas. Los primeros 2 años de gobierno dejaron un superávit en las cuentas oficiales. Pero yo le puedo asegurar al pueblo ecuatoriano que no es que hay falta de liquidez, hay exceso de liquidez. Pero esa era solo una cara del Ecuador de entonces. La libertad de expresión estaba seriamente afectada. Febres Cordero había ordenado el cierre de la televisora Ortel, presionando para el despido de importantes periodistas. A fines de 1984, la guerrilla había germinado en Ecuador. Alfaro Vive Carajo hacía su aparición pública con asaltos a mano armada, extorsiones y secuestros. En septiembre del 85, el banquero Naim Isaías murió en un fallido operativo de rescate liderado por el propio jefe de Estado. El banquero había sido cautivo de guerrilleros del M-19 de Colombia en colaboración con Alfaro Vive Carajo. Tomé la decisión de incursionar, consciente de los riesgos que se corrían, pero poniendo por sobre todo en mi mente el inmediato y posterior futuro del pueblo ecuatoriano. El fracaso de la operación dio inicio a una lucha despiadada contra la insurgencia. Desde la presidencia de la República se daba luz verde a la creación de grupos especializados de combate, pero el precio pagado fue tan alto que 25 años más tarde, el gobierno de León Febres Cordero sería condenado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad. El presidente de la República, ingeniero León Febres Cordero, al momento, al interior del comando de la base aérea de Taura, se encuentra dictando una garantía para las personas que han realizado el acto de secuestro contra él. El 16 de enero de 1987 se escribió la página más oscura del gobierno de León Febres Cordero. Su secuestro de 11 horas en la base aérea de Taura. He ordenado la libertad del señor general Frank Vargas Pasos y que mi gobierno, el gobierno que yo presido, no iniciará
acciones legales, penales o represalias contra el señor referido general. Historiadores dicen que el gobierno de León Febres Cordero nunca volvió a ser el mismo. Semanas después, un terremoto ocasionó destrozos en el oleoducto transecuatoriano, dejando al país 5 meses sin exportación de crudo. Un problema que se sumaba a la caída de los precios del petróleo, de 25 a 10 dólares el barril. Se agudiza y se agrava la crisis del país, del Ecuador. Casi al final del gobierno de Febres Cordero, en enero del 88, desaparecieron los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi. Un caso que se convertiría en una suerte de sombra cruel que no lo iba a abandonar jamás. Mi vida únicamente está dedicada a buscar la evidencia y la razón de la existencia y dónde están mis hijos. Los que pensaron que dejar la presidencia acabaría con el poder de Febres Cordero se equivocaron. 4 años después volvió a la arena política, convirtiéndose en alcalde de Guayaquil y empezando la gran transformación de la ciudad más grande del Ecuador. Entonces lo calificaron de dueño del país, porque ningún presidente podría gobernar sin él. Para complementar esta primera parte están con nosotros Teresita Arboleda, conductora de Televistazo, y el doctor Alfredo Negrete, quien fue gerente de noticias en una época que recordamos con mucho cariño. Bienvenidos aquí al programa y vamos a complementar entonces todo lo que estamos viendo. Algo obvio para ti, Teresita, quisiéramos que nos revivas la experiencia que viviste en Taura cuando ella fue la única periodista que cubrió directamente sus acontecimientos. Bueno, Alfonso, yo creo que vale la pena decir que 30 años atrás el país era distinto, la televisión era distinta, las circunstancias políticas se manejaban de diferente manera. Por decirlo de alguna manera y resumirlo, las sombras de la dictadura eran más cercanas. Sí. Y la democracia era nueva. Tratando de formarse. Exacto. En medio de todo esto se da este hecho cruento, violento, triste y hasta vergonzoso. Pero, sin embargo, hay que destacar que ese hecho triste, violento, para el cual debieron haber un cúmulo de errores antes de lado y lado, se pudo solucionar, se pudo salir adelante. En 11 horas se lo solucionó y el presidente Febres Cordero terminó su mandato. Y no solo que terminó su mandato, sino que además siguió siendo el líder político importante que ha sido él y que representa para la historia ecuatoriana. Y algunas décadas, así es. Exacto. Otra cosa y en que lo me personal, parece... ¿cómo lo viviste tú? Bueno, era un hecho muy difícil. Las circunstancias habían hombres armados, con fusiles, habían habido pérdidas de vidas humanas, habían muertos. Terrible, ¿no es cierto? Sí, 11 horas de mucha tensión. Y la cantidad de chismes y de cosas que se dijeron. Bueno, yo adentro no escuchaba los chismes. Yo más bien lo que tengo que decir es que posterior a eso hubo una serie de historias inventadas que hablaban de comportamientos indignos del presidente Febres Cordero, los cuales son totalmente falsos. El presidente Febres Cordero, más allá de sus errores y de sus aciertos, mantuvo la capacidad de decidir, de evaluar y de negociar frente a decenas de hombres armados que estaban amenazando su vida y las de su comitiva, en circunstancias muy difíciles para el país y para la democracia. Alfredo, la rebelión del general Vargas con este complemento de los penosos hechos de Taura fue una de las distintas facetas de la violencia manifestada en este gobierno del ingeniero Febres Cordero. Quizás lo que pesó más fue la presencia de la guerrilla. Ya tuvimos al Faro Vive. ¿Cómo juzgas el comportamiento que tuvo el gobierno y Febres Cordero, por cierto, frente a la subversión? El caso de Taura, que tiene muchos antecedentes, muchas causas que pueden explicarnos, sin embargo, deben motivar una reflexión sobre qué eran las Fuerzas Armadas del Ecuador en ese momento. En primer lugar, que se demostró, y no era la primera vez, que la mezcla de política con Fuerzas Armadas causa caos, causa desestabilización, inestabilidad al país. Y lo segundo, que había
faltó por parte del gobierno, del presidente y sus asesores, medir exactamente qué eran las fuerzas ecuatorianas en ese instante. No olvidemos que eran unas Fuerzas Armadas preparadas, con mucha capacidad y al mismo tiempo con mucha capacidad de reacción, como se vio en Taura. Y en cuanto al manejo de la violencia subversiva, hubo represión y todo esto que también es criticado y juzgado. ¿Tú cómo lo ves? Él es el hecho más grave, más negro de la administración de Febres Cordero y absolutamente injustificado, porque el Ecuador disponía de instrumentos legales, instrumentos de fuerzas públicas constitucionales para acabar con esa situación que, comparado con otros escenarios del continente, era muy pequeña. Pero se recurrió de entrada a una represión desproporcionada a los hechos. ¿Pero fue justa, apropiada? No, bajo ningún punto de vista, No existiendo mecanismos legales como existen en otras partes. O sea, no estábamos en una dictadura, no estábamos en Chile, no estábamos en la Argentina de Videla, estábamos en el Ecuador constitucional con muchas dificultades económicas, con 2 años muy duros, incluido el terremoto, pero había mecanismos suficientes. Bueno, se nos quedan todos los temas prácticamente, pero el tiempo es castigador. Ya regresamos, amigos, con más de los 50 años de Ecuavisa. Revisamos sus mensajes en Twitter con el hashtag Ecuavisa 50 años. Seguimos revisando la historia. Con Rodrigo Borja se produjo la llegada de la socialdemocracia al poder, una ideología nueva que venía de Europa, quizás una visión moderna y diferente que chocó, sin embargo, con la crisis económica heredada y con sus urgencias. El año es 1988 y su protagonista, Rodrigo Borja, el máximo líder de la centroizquierda, se convertirá en el 36º presidente del Ecuador. Porque hay que establecer las metas nacionales y un liderazgo que no piense en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Borja, un político fogueado en la tarima y candidato en 2 elecciones previas, llega con la promesa de restablecer los derechos humanos, las libertades y poner fin al estilo autoritario heredado del gobierno anterior. Este clima favorable a la pacificación interna permitió que el grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo entregue sus armas y deponga sus actividades irregulares. El único caso, hasta ese momento, de un gobierno que llegó a un acuerdo con la guerrilla. Ejecutó una ambiciosa campaña de alfabetización, reduciendo a un 9.6% el índice de analfabetismo en el país. Asimismo, se caracterizó por una febril política internacional, donde participó de varios foros y mantuvo reuniones de alto nivel con líderes de varios países. Entre ellos destaca su visita de Estado a Francia, donde fue recibido con los más altos honores por el presidente François Mitterrand. Y en sus esfuerzos por estrechar lazos, recibió a Alberto Fujimori en Quito, la primera visita de un presidente peruano al Ecuador. Allí le planteó la idea de un arbitraje papal para resolver el diferendo territorial entre ambos países. Y entonces puse al presidente de Perú, Fujimori, contra las cuerdas, porque frente a un pueblo inmensamente católico como el peruano, él no podía rechazar el arbitraje del Papa Juan Pablo II. ¿Por qué no funcionó el arbitraje? ¿Por qué no caló? Porque para el próximo gobierno era idea del gobierno anterior, entonces tenía que ir a la basura. Esa es la política de nuestro país. Y no era sino una cuestión de tiempo para que encargarle el arbitraje y que venga el fallo que sin duda alguna iba a beneficiar el interés ecuatoriano. El gobierno de Borja tuvo que enfrentar el primer levantamiento indígena que reclamaba un Estado plurinacional y mayores derechos para esta minoría, al conmemorarse los 500 años de la conquista europea. Borja reaccionó repartiendo títulos de propiedad equivalentes a cerca de 4 millones de hectáreas. Al final de su mandato, Rodrigo Borja tuvo que gobernar con un Congreso de oposición y con dificultades en la economía debido a la inflación y al alto endeudamiento externo. Sin embargo, se lo recuerda por su respeto absoluto a las instituciones y al orden democrático. Nos quedó entonces una economía relativamente estable, pero faltaba el empuje para el desarrollo.
Para ello, el gobierno de Sixto Durán Ballén abrazó el liberalismo económico que había tomado fuerza en buena parte del continente. Aunque la derecha dominaba en el Congreso, tuvo más pugnas que apoyo en la tarea. El péndulo de la política nuevamente se inclinó hacia la derecha en 1992, cuando Jaime Nebot y Sixto Durán Ballén disputaron las elecciones presidenciales. El país escogió a Durán Ballén, un arquitecto con una larga trayectoria en la función pública como ministro de Estado y alcalde de Quito. Su extensa obra, su promesa de modernizar el Estado, su trato amable y caballeroso convencieron al electorado ecuatoriano para entregarle el mandato por los siguientes 4 años. Así, Durán Ballén se convirtió en el presidente más longevo de la historia del Ecuador, con 71 años al momento de asumir el mando. En sus primeros meses, Durán Ballén debe enfrentar una crisis eléctrica debido al estiaje en la zona de Paute, obligándole a declarar en emergencia al sector. De allí nace la hora de Sixto, una medida inédita en la que se adelantó 1 hora en el reloj para aprovechar la luz solar y disminuir el consumo de energía. Y los gritos de la gente en la plaza, desde el palacio hasta aquí que viene a pie, fue «devuélvanos la hora, no se sienta Dios». El mayor reto para Durán Ballén vino desde el extranjero, cuando Fuerzas Armadas peruanas se enfrentaron a las ecuatorianas en la región del Alto Cenepa, en el suroriente del país. Durante la guerra, consiguió la unión de toda la clase política, reuniendo a los expresidentes del Ecuador, y sobre todo, el apoyo de toda la población. Su frase, «Ni un paso atrás», se volvió el emblema de una nación que siempre había cedido territorio en cada conflicto armado de su historia. ¡Ni un paso atrás! El tener que reconocer, por ejemplo, la realidad de aquella frase mía de ni un paso atrás, que significó no retroceder, y que cuando me avisaron el fallecimiento de las 2 primeras víctimas, un soldado Pico y un sargento de apellido Chimborazo, yo sentí como que yo los había mandado a la muerte. En el ámbito político, Durán Ballén, con un Congreso dominado por la oposición, consigue pasar la ley de privatizaciones, en la que 9 empresas estatales pasaron a manos privadas, entre ellas Ecuatoriana de Aviación, Cementos Selva Alegre, Emelec y el ingenio azucarero Astra. También hace reformas a la ley de hidrocarburos y de finanzas públicas. La economía del país crece, pero el ámbito político se complica ante 2 escándalos que salpican al gobierno. El primero es la denuncia en contra del vicepresidente Alberto Dajic por el mal manejo de gastos reservados. Y el segundo, un crédito otorgado a familiares del presidente, donde se evidenció un supuesto tráfico de influencias. A este caso se lo conoció como Flores y Miel. Sixto Durán Ballén dejó el poder en 1996, siendo el último presidente en culminar su periodo y dando paso a una década de inestabilidad política, donde más de 6 mandatarios se colocaron la banda presidencial. Ahora nos acompaña una periodista de trayectoria, Tania Tinoco, y el doctor Carlos Gijón, quien nos acompañó una época desde la Dirección de Noticias. Les doy la bienvenida y vamos a un rápido diálogo para interpretar los hechos que ya hemos visto en los reportajes. Hemos revisado algunos gobiernos, Carlos, donde hubo un factor común, que era la pugna de poderes. La pregunta sería, ¿a quién responsabilizar de esto? ¿A la clase política en su conjunto o a ciertas tendencias que estaban siempre como queriendo bloquear? Yo creo que es una característica de la sociedad ecuatoriana, el enfrentamiento, el no estar, el no ser dóciles a una forma de gobierno. En toda la etapa democrática ha habido una oposición fuerte, básicamente desde el 79. Y es una cosa interesante porque, por ejemplo, en el gobierno de Borja,
que era un gobierno de centroizquierda, un gobierno socialdemócrata. Los principales opositores eran la derecha del Partido Social Cristiano, liderada por Jaime Nebot en esa época, y por el expresidente Febres Cordero, y la izquierda, porque la izquierda también, el MPD, el Partido Comunista, criticaban duramente al gobierno de Borja. Y en el siguiente gobierno, en el gobierno de Durán Ballén, que era un gobierno de derecha, un gobierno que venía de la misma extracción socialcristiana. Sixto Durán Ballén había sido socialcristiano, pues la oposición más feroz que tuvo Durán Ballén vino del Partido Socialcristiano. Es una característica, es una constante. Casi algo común en todos los gobiernos, por lo menos en esa época, ¿no es cierto? Tania, en los años 70 se hablaba de la democracia participativa para cambiar a la democracia representativa, que era más retórica y como superficial. Democracia participativa no hemos tenido. Tal vez la respuesta está en la sociedad civil. La sociedad civil que era la llamada a convertirse en el puente. Y esta sociedad civil fue muy débil. En el Ecuador no hubo la suficiente madurez para fortalecer a esta sociedad civil. Y los grupos que luego se formaron de la sociedad civil se vieron un poco aplastados por los grandes líderes o los grandes partidos y quedaron minimizados. Pero los partidos tampoco hicieron nada para crear escuela de participación. Tal vez porque los partidos siempre quisieron seguir siendo gobernados por sus líderes nada más. Y esta sociedad civil, que era la llamada a fortalecerse, no lo hizo tampoco. No lo hizo, tal vez por falta de educación de todos nosotros, de todos los ecuatorianos. Carlos, hay otro factor común a lo largo de toda esta época, que es la crisis económica. Y siempre nos hemos preguntado cómo el Ecuador, siendo un país pequeño, manejable, pero muy rico, puede sufrir tan consecuentemente esta crisis económica. Pero es que en realidad no es tan rico. La economía del Ecuador ha dependido en los últimos 30 años más, en los últimos 50 años básicamente del petróleo. Y el petróleo ha estado al vaivén del petróleo, ¿no? Así y entonces empiezan los problemas, pero el problema es que el Ecuador no ha logrado establecer un modelo de desarrollo que no dependa del petróleo. Desarrollar el comercio, por ejemplo, que el Ecuador sea una potencia comercial. La era postpetrolera de la que siempre se ha hablado, ¿no? Exactamente. Y entonces, la agroindustria. Y entonces es un país que ha dependido básicamente de un producto. En esto de los modelos es interesante, Tania. En el gobierno de Rodrigo Borja esperábamos un modelo de desarrollo socialdemócrata, pero nunca se concretó como tal. En el modelo de Sixto llegó al poder con la propuesta de un modelo liberal en el gobierno de Sixto, ¿no es cierto? Pero ese modelo no se llega a concretar. Y creo Incluso que en el gobierno actual tenemos un modelo, pero no llega a concretarse como un auténtico modelo de desarrollo y vamos de crisis en crisis. Pero porque cada gobierno que llega, ¿verdad?, quiere hacer borrón y cuenta nueva. Entonces habla de un nuevo modelo que quiere implantar, hace creer que todo lo anterior fue mal hecho y quiere volverlo a hacer. Y entonces en ese tiempo, otra vez, se van los 4 años y estamos en el principio en un nuevo modelo. Gobiernos que han tenido 10 años, década ganada, década perdida, como se quiera llamar, también han cambiado de modelo. Empiezan con uno y terminan con otro. O sea que realmente en el Ecuador no hemos aprendido a desarrollar en verdad un modelo. Nos hemos quedado siempre en malos intentos. Bueno, y en estos 50 años hemos visto mucho y de todo. Les agradezco mucho por sus aportaciones a este programa de Remembranzas y Recuerdos. Gracias y felicitaciones a Ecuavisa, felicitaciones a ustedes, porque han dado en estos 50 años un ejemplo de periodismo, de ética, de desarrollo realmente importante en la cultura ecuatoriana. Creo que nosotros, Alfonso, nos hemos sentido y nos sentimos orgullosos de haber sido parte de todo esto. Así es, así es. Todos tenemos algo que hemos aportado y hemos aportado al país, sobre todo. Bueno, el tiempo corre. Quédese con nosotros y en instantes continuamos con más de los 50 años de Ecuavisa. Un hecho que sacudió al país fue la guerra del Cenepa, el último enfrentamiento que tuvimos con Perú. Una victoria militar sin precedentes que el pueblo compartió eufóricamente. En el pasado reciente del Ecuador hay una guerra que desangró a la nación.
La guerra del Cenepa. El corolario de una larga historia de agresiones peruanas que siempre buscaban expandirse en territorio. En el valle del Cenepa, 78 kilómetros no estaban delimitados, después del protocolo de Río de Janeiro, y ese territorio fue la puerta abierta para una nueva, pero la última, agresión peruana. Alberto Fujimori en 1992 fue recibido en Quito con afecto. Les debo decir que las aspiraciones de paz permanente y amistad que se plantean son plenamente compartidas por un pueblo pacifista como el peruano. Con todos los miembros del Consejo de Defensa. 3 años más tarde, Fujimori movía sus tropas. Usó la guerra para buscar su reelección presidencial y limpiar la imagen de su gobierno venido a menos por graves casos de narcocorrupción al más alto nivel. Acusaba a Ecuador de invadir su territorio en el Alto Cenepa. Denunciaba ocupación, allí donde históricamente Ecuador tuvo presencia militar. La agresión no llegó de sorpresa. Los militares ecuatorianos nunca se confiaron. La alerta estaba dada. En medio de la tensión se reforzaba la presencia militar. Y en el ámbito civil nacía ese sentimiento de unidad. Como se puede observar, este es un grupo de diferentes comunidades shuaras de aquí de una de las provincias orientales. Ellos vienen justamente a colaborar con las Fuerzas Armadas en este testimonio de unidad nacional que se ha presentado para enfrentar a las fuerzas invasoras. El 26 de enero empezaron los combates. La superioridad bélica peruana se repelía con decisión y estrategia. Los diablos de la selva, los ibias, estaban desplegados como un grupo de singular importancia. Nosotros no hablar, solo actuar. ¡Uh! Los ibias en muchos casos se comunican con sonidos guturales que simulan a los emitidos por los animales de la selva. Igual ocurre con sus movimientos, pues sus desplazamientos casi no dejan huellas. El olor a muerte y a pólvora reinaba en el ambiente. Los morteros, las granadas y las minas peruanas no amilanaron al personal militar. No se preocupen que yo estoy con la moral en alto y he de llegar a casa bueno y sano. Nunca retrocedimos, siempre estamos con pie adelante y siempre firmes aquí. Pero hay un día que marcó a las tropas ecuatorianas. El 23 de febrero, 13 soldados murieron en el denominado Miércoles Negro, el día en que se violó el acuerdo del alto al fuego que firmaron Ecuador y Perú ante los países garantes, pero que Fujimori irrespetó y ordenó un ataque masivo para avanzar hacia los destacamentos ecuatorianos. La guerra continuaba. El ataque antiaéreo daba sus frutos. Caían aviones y helicópteros peruanos. Al final, Ecuador cuenta las bajas de 9 helicópteros y 3 aviones supersónicos del enemigo. Sigue volando bajo, siguiendo la cuenca del río Cenepa, dirección Pastos. Y en tierra había la orden de contrarrestar el ataque peruano. Pero a las 5 de la mañana el alto mando militar ecuatoriano dio la orden. Fuego, fuego, fuego. 35 misiles tierra a tierra fueron disparados contra las invisibles posiciones peruanas en la frontera. El presidente Fujimori afirmó que Perú recuperó Tiguinza, que desalojó a las tropas ecuatorianas, una falacia que levantó las voces de victoria en Perú y su popularidad. Son por lo menos 80 periodistas que quieren llegar al punto llamado Tiguinza. Ese es el centro de la noticia en el mundo. Era la misión al pedazo más importante del territorio ecuatoriano en ese momento, Tiguinza. Los periodistas desembarcaron en el maizal y había que caminar selva adentro. Y al fin, Tiguinza. Como ecuatorianos nos sentimos orgullosos de haber llegado a este lugar para compartir con quienes están defendiendo aquí la integridad territorial sus mejores experiencias, que a su vez las compartimos con ustedes. Que el sol contempla lucir. ¡Viva Ecuador!
Y eso se reportó al mundo. Ecuador contabilizó 35 muertos, 70 heridos. Del lado peruano se habla de una cifra no confirmada de 200 muertos. Luego de la separación de tropas, se abandonó el destacamento Tiwinsa. Era el inicio del proceso de paz, donde lo que se ganó en el terreno se perdió en la negociación, pero eso ya es parte de otra historia. Algo importante, la victoria militar y diplomática de aquellos días permitió tener la esperanza de que podíamos recuperar algo del territorio que históricamente habíamos perdido con Perú. Pero el fracaso de 1941, la Guerra Grande, pesaba mucho y dejó un documento aceptado por el país, el Protocolo de Río de Janeiro. La victoria militar del CENEPA entonces solo sirvió para cerrar la frontera definitivamente y consolidar una paz permanente, que por supuesto constituyen de por sí logros muy importantes. Vamos ahora con la parte internacional. Revisamos los acontecimientos del mundo en esta década. En estos mismos tiempos, en la civilizada Europa, se habían borrado las fronteras, pero se habían reforzado las nacionalidades. Volvió el fantasma de la guerra, la división. Y también en Colombia era abatido el líder de los carteles de la droga, Pablo Escobar Gaviria. Fueron los años de la disolución de la Unión Soviética, la caída del comunismo y de uno de los más grandes símbolos de la división de un país y del mundo, el Muro de Berlín. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se construyó. Fue el fin del comunismo, de la división entre Occidente y Oriente. Un año más tarde, en 1990, se consolidaba la reunificación de Alemania. Símbolo de paz en Europa, mientras en Medio Oriente se desataba la guerra del Golfo. Irak invadió a su vecina Kuwait con el fin de anexarla a su territorio. La respuesta internacional, aprobada por la ONU, fue defender a Kuwait a través de la Operación Tormenta del Desierto, liderada por los Estados Unidos. El entonces presidente de Irak, Saddam Hussein, la llamó la madre de todas las batallas. Duró 6 meses y terminó con la expulsión de las tropas iraquíes. Mientras tanto, en América Latina, Venezuela se veía envuelta en violencia y caos. El presidente Carlos Andrés Pérez era acosado por las protestas populares. Más de 2 centenas o 3 centenas de heridos. La mayor parte de esos heridos, producto de la ruptura de las vitrinas, de los negocios que se han saqueado. El Caracazo. Así se conoció a la reacción por la crisis económica y las denuncias de corrupción. 300 muertos en las calles. 2 intentos golpistas. Uno de ellos encabezado por el entonces coronel Hugo Chávez. Depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Detenido y luego indultado por el gobierno. Les agradezco su lealtad. En Colombia caía el más grande jefe del narcotráfico, Pablo Escobar Gaviria, del cartel de Medellín, abatido por la policía en esa ciudad durante una persecución. En Perú, después de 20 años de acción terrorista, finalmente era encarcelado el líder del grupo insurgente Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Se ha dado un paso importantísimo en esta lucha contra el terrorismo. Pero la actividad subversiva en ese país tenía otros protagonistas. Los comandos del movimiento revolucionario Tupac Amaru. En 1996, asaltaron la embajada de Japón en Lima y tomaron a centenares de rehenes. Exigían la liberación de 400 terroristas y mientras negociaban, el gobierno de Alberto Fujimori preparó la Operación Chavín de Huántar,
un complejo sistema de túneles por los que grupos de élite ingresaron y pusieron fin a la crisis. En 1993, el grupo terrorista Al Qaeda lanzaba su primer ataque contra los Estados Unidos. El blanco fueron las torres del World Trade Center. Al mediodía, en el subsuelo de la Torre 1, un camión estalló. El objetivo era devastar los cimientos de la Torre Norte para derrumbarla sobre la Torre Sur, pero no lo consiguieron. 6 personas murieron. El entonces presidente Bill Clinton impulsaba la paz en Medio Oriente. Fue en los jardines de la Casa Blanca donde Israel y Palestina sellaron la intención de negociar un acuerdo duradero. En junio de 1993, otra noticia daba la vuelta al mundo. La ecuatoriana Lorena Bobbitt había cercenado al miembro de su esposo, aduciendo que era constante víctima de la violencia. Fue llevada a juicio en un proceso televisado que tenía a la audiencia al borde de los asientos. Ella fue absuelta. Él, sometido a una cirugía para recuperar lo perdido. Fue la pareja mediática del momento. La Madre Teresa de Calcuta muere en esa ciudad de la India, donde había tomado su nombre y donde ejerció su labor caritativa durante medio siglo. Joy. That is the mystery of love. If you are in love, then you are full of joy. Y bien, amigos, esta ha sido una década más en el recorrido de Ecuavisa a lo largo de estos 50 años. Recuerde que usted puede participar. Escríbanos con el hashtag Ecuavisa 50 años. Mañana continuaremos con la 4ª década. Sí. Buenas noches.